sino es un Dios todopoderoso. Amén. Y es el Dios que nos ha liberado. Amén. Nos ha hecho libres. ¿Sí? En el Señor nosotros no solamente fuimos libres, somos libres. Cada día, siempre. Amén. Ay, pastor, pero yo no lo vivo así. Bueno, hermano, es hora que empiece a vivirla así. Usted tiene que vivir la libertad de Cristo en su vida. Amén. Mire, mientras oraba y le decía al Señor, Señor, me gustaría compartir una palabra, ¿no?, acerca de la liberación. Hay muchos textos en la Biblia, pero ¿sabe qué? El Señor me llevó un salmo. Abra el Salmo 107. ¿Sí? Salmo 107. Alaba a Dios siempre, o alabad a Dios siempre. ¿Por qué? Bueno, porque primeramente Él es Dios, pero no solamente eso, sino también nos ha liberado. Amén. Nos ha hecho libres una vez y para siempre. Y nos hace libre constantemente de lo que el diablo y el mundo quiere ofrecernos. Amén. Ahora, usted sabe que los salmos en su mayoría son oraciones. ¿Sabía, no? Hay gente que a veces dice, ay, Señor, no sé cómo orar. O a mí me tocó a veces, pastor, no sé cómo orar. ¿No? Entonces yo digo, mire, tiene que leer un par de cosas. Primero Mateo capítulo 6, y después otra de las cosas que tiene que leer son los salmos. ¿Por qué? Porque usted en el Salmo ve como el salmista, en su mayoría los ha escrito el rey David, pero si no es el rey David son otros, cómo se dirige al Señor. Muchas veces empieza con palabra de congoja, muchas veces con palabra de agradecimiento, muchas veces con palabra de necesidad. Bueno, no siempre son iguales las oraciones, amén, pero tenemos una idea de lo que es una oración, amén, en los salmos. Muchos son cantados también, ¿sí? Bueno, hay muchos, el Salmo 23, alzaré mis ojos a los montes, siempre me equivoco ese, no me acuerdo qué número es, pero bueno, hay muchos, pacientemente esperé en Jehová, amén. Bueno, ahora no me voy a acordar de todos, pero hay muchos salmos que no solo ahora se cantan, sino que fueron escritos para cantar. El rey David generalmente ponía un título y abajo ponía para el cantor principal. Bueno, porque era para que se cante. Amén. Y los salmos, mire, son 150, están divididos en 5 libros. Amén. Libro número 1, número 2, número 3, número 4. Y el número 5 empieza justo en el Salmo 107. ¿Sí? Hasta el 150. El que más salmos ha escrito fue el rey David. ¿Sí? Después hay de Moisés, de los hijos de Coré, y hay algunos que también no tienen, no sabemos quién fueron los que escribieron. Pero el que más salmos escribió fue el rey David. ¿Amén? Ese fue el que más salmos escribió. Por eso le decían el dulce cantor de Israel. ¿Amén? Ahora, usted en los salmos va a encontrar de todo. ¿Sí? Y al finalizar la predicación, yo le voy a dar unos 7 u 8 salmos, de los cuales habla de la fortaleza, el cuidado de Dios para nosotros cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él. ¿Amén? Porque para nosotros poder ser libres, hermano, tenemos que rendirnos al Señor. Amén. Tenemos que derretirnos a los pies de Cristo. Amén. Vamos a leer, mire cómo empieza el 107.1. Dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces
en el 6, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Y otra vez dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien les ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Y otra vez dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Hasta ahí nomás vamos a leer. Si usted quiere después se lo puede leer todo, Son 43 versículos, no es tanto. A veces hay gente que dice, ay pastor, no sé qué leer. Bueno, arranque primeramente con lo que usted se ha quedado anotado de las predicaciones del jueves y del domingo, ¿sí? Y después, si ya ha leído eso, yo siempre les dejo una tareita, ¿vio? Algún versículo, capítulo más para que lean. Pero si usted ya se ha leído eso, tiene un proverbio para cada día. Y si no, tiene 5 salmos para cada día. Amén. Así que bueno, ahí tiene para entretenerse, si no sabe qué leer. Ahora, comienza diciendo, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué es alabad? ¿No? Porque está todo lindo, pero ¿qué es alabad? ¿Qué es cantarle? Bueno, mire lo que es alabad. Manifestar el aprecio o la admiración por alguien, exaltando sus cualidades o méritos, venerar y celebrar con oraciones. Amén. O sea, cuando usted tiene amor, aprecio, cuando admira a alguien, exalta las cualidades y las cosas buenas, los méritos, venera a esta persona y celebra a esta persona con oraciones. ¿Por qué? Porque en este caso es Dios. Amén. La otra vez hablábamos con mi hija, ¿por qué Dios se escribe con D mayúscula? ¿O por qué Señor se escribe con S mayúscula? ¿No? Bueno, generalmente uno cuando empieza una oración, pero nosotros cuando decimos Señor, vayan donde vaya en la oración, va con mayúscula. Cuando decimos Dios, vaya donde vaya en la oración, va con mayúscula. ¿Por qué? Porque es uno de los tantos nombres. Amén. Dios es Dios. Señor es amo, dueño. Nuestro Dios es el amo, el dueño de todo. Amén. Entonces, siempre, hermano, acuérdese, Dios es soberano. Dios es altísimo. Amén. Y uno de sus atributos es que es bueno. Amén. ¿Qué es el atributo? Bueno, Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es paz. Dios no tiene paz. Él es. Amén. Bueno, Dios es bueno. Dios no tiene bondad. Dios en sí mismo es bueno. Es un atributo de Dios. Y para siempre es su misericordia. Amén. ¿Por qué? Porque también es misericordia. Mire, si Dios no fuera misericordioso, hermano, nadie, ni la tierra existiría. Amén. Pero si damos un vistazo al mundo como está, y a las cosas como están, y a la humanidad como están, nos vamos a dar cuenta que Dios verdaderamente es muy misericordioso. Amén. Ahora, también es justo, y también es fuego consumidor. Amén. Así que no hay que olvidarse de esos, también son atributos del Señor. Amén. Pero, gloria a Dios que es misericordioso y paciente. Amén. Ahora,
nos manda a alabarle, es una orden, hermano. Nosotros debemos exaltar a Dios, nosotros debemos demostrar nuestra admiración, nosotros debemos hablar de las maravillas del Señor. Amén. Cuando Jesús andaba en la tierra y andaba sanando, Él sanaba por compasión y misericordia a la gente, pero Él no hablaba de los milagros. Amén. Él no decía, bueno, hoy sané a 10 paralíticos, vean. ¡Ay! No, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Porque el mensaje de Jesús, ¿cuál era? La comunión con Dios, restablecer la comunión con el Señor. Los milagros están y existen. Y yo creo en los milagros. Y el Señor me ha hecho merecedor de milagros, pero uno no vive por los milagros. Uno vive por Dios y para Dios. Amén. Los milagros son como las añadiduras, son señales. Amén. Y que hay que tener cuidado, porque las señales las hacen tanto los hijos de Dios como los hijos del diablo también. Amén. Y algunos están tan bien camuflados que no sabe qué hijo de quién son. Entonces hay que tener cuidado con las señales. No se coman las señales. Amén. La palabra. ¿A quién señalan? ¿A quién muestran? A Cristo, al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que alabar a Jehová, tenemos que alabar al Señor, tenemos que exaltar al Señor. Cuando sucede algo en nuestra vida y nosotros tenemos la certeza que fue el Señor el que lo hizo, nosotros no podemos dejarlo así nomás o callarnos, decir, bueno, me salió, gracias a Dios. No, hay que exaltar. Dios hizo esto en mi vida. Dios puso su mano aquí. Dios hizo aquello. Amén. Tenemos que exaltar al Señor y agradecer al Señor por lo que el Señor ha hecho. Amén. ¿Por qué? Bueno, porque para siempre es su misericordia. Si no fuera por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Amén. Ninguno, ¿eh? Pero la misericordia de nuestro Dios, que es para siempre, nos hace merecedor de la salvación, de tener a su Espíritu en nuestro corazón. Mire qué privilegio. Amén. Entonces comienza el salmista diciendo, alabad a Dios. No cierren vuestras bocas. El Salmo 150 dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. Alaben con pandero, alaben con palma, alaben con flauta, alaben con decacorde. Mire, si no sabe tocar nada, aplauda. Y si canta y desafina, no importa. Usted tiene que alabar al Señor. Amén. Es un mandato. Amén. ¿Por qué? Porque su bondad y su misericordia nos han hecho parte y merecedor a cada uno de nosotros del reino de los cielos. No por mérito propio, sino por Él. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar agradecidos de por vida, hermano. Amén. En el 2 dice, díganlo los redimidos de Jehová. Amén. Bueno, alguien redimido es alguien que ha sido rescatado, alguien que ha sido librado. Pero ¿sabe cómo? Por precio pagado. Amén. Un redimido es alguien que iba a una muerte segura, que iba a ser muy maltratado, pero alguien vino y lo libró. Alguien vino y lo salvó. Alguien vino y lo rescató. Pero no fue gratis, tuvo que pagar. Amén. En el caso nuestro, hermano, Dios pagó con su Hijo. Y su Hijo pagó con su propia sangre, con su vida misma. El Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, nosotros somos redimidos de Jehová, redimidos del Señor. ¿Por qué? Por precio de sangre, por el precio de la sangre de Cristo allí en la cruz del Calvario. Amén. Él con esa sangre nos compró, nos lavó de los pecados, nos marcó como de Él. Y ahora nadie puede venir a reclamarnos porque somos pertenencia del Señor. Amén. Ahora, sepa una cosa, mientras que usted esté en los límites del Señor, el Señor les va a guardar y les va a cuidar.
Cuando usted salta al alambre para el otro lado, arréglese, ¿eh? Amén. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo si Dios puede llegar a todos lados? Sí, pero yo no estoy hablando de lugares físicos. Yo estoy hablando mientras que nosotros estamos viviendo por la palabra, siguiendo y sirviendo al Señor, muchas veces equivocándonos, pero arrepintiéndonos y tratando de ser fieles al Señor, en su palabra, en oración, en ayuno. El Señor nos guarda. Cuando yo dejo de orar, cuando yo dejo de ayunar, cuando yo dejo de leer la palabra, cuando yo dejo de tratar de memorizar algunos versículos, aunque sean los que me gustan, cuando yo dejo de tratar de entender la palabra, porque bueno, es muy difícil, ahora no tengo tiempo ni ganas, bueno, ahí estoy en problemas. Porque me estoy trepando para el alambrado para saltar para el otro lado. Y del lado de afuera, el Señor no me va a cuidar, ¿eh? Amén. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque mire lo que dice, los que ha redimido del poder, ¿de quién? Del enemigo. Yo siempre les dije, hermano, el diablo tiene poder. Amén. El diablo tiene poder. ¿Cómo que no? No, que está bajo mis pies, que no, está bajo los pies de Cristo. Amén. Ojo. Y el diablo no le tiene miedo ni a usted, ni a mí, ni a nadie. El diablo le tiene miedo al Señor. Y si usted quiere que Él se vaya cuando usted le resista, usted tiene que estar lleno del Señor. Porque la Biblia dice, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Ahora, dos cosas le digo. La primera, que va a venir. Va a venir. Porque por algo dice resistir. Amén. Y la segunda, la única manera que podemos resistir es lleno de Cristo, no hay otra. Amén. Acá no es por músculo, no es por sabiduría, ni por inteligencia, ni por astucia. No, hay unos cuentos por ahí medio gauchescos. Vio que dice que engañaron al diablo. Eso, hermano, todo eso es mentira. Amén. Él es el padre de la mentira. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Amén. Ahora, sigue diciendo en el 3, y los ha congregado de las tierras. Bueno, congregado es los ha juntado, es una hermandad, un cuerpo. Amén. Es lo que estamos haciendo hoy aquí. Ahora dice que los congregó, ¿de dónde? Del oriente, del occidente, del norte y del sur. Bueno, ¿qué es oriente y occidente? Para el que no sabe es este y oeste. Amén. Norte y sur. O sea que de los 4 puntos cardinales, el Señor trae hijos a sus pies. Amén. ¿Por qué? Porque bueno, el apóstol Pablo dice, ahora no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos coherederos de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el Señor cuando vino, no vino solamente a salvar al pueblo de Israel. Él vino a salvar a todo aquel que crea en Él. Amén. Ahora, sigue diciendo, mire. En el 4, dice, anduvieron perdidos. A ver, ¿por qué hay que alabar al Señor? Por esto, mire. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Bueno, mire, perdidos. El desierto, nosotros cuando usted piensa en desierto, ¿qué se le ocurre? La arena, ¿no? Sabe que a mí antes me pasaba lo mismo. Yo pensaba en un desierto y lo primero que venía a mi cabeza era la arena. Y el desierto del Sahara, que es el más grande del mundo, no, uno se hace esa idea. No, el Polo Norte, el Polo Sur también es un desierto, ¿eh? Estar en el medio del mar en un botecito también es un desierto, porque el agua no la puede tomar esa, ¿eh? Entonces también está desértico. ¿Por qué? Porque primero lo que es desierto es aquello en donde hay necesidad de agua, necesidad de comida y donde hay una soledad mucho más grande que en otros lados. Vio que a veces, antes cuando uno estaba sin el Señor, yo hablo por mí, uno podía estar rodeado de gente, pero siempre se sentía solo. ¿No le pasaba eso a usted?
que por ahí estaba y era el cumpleaños y estaban todos cheque, 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 y usted estaba ahí, pero vacío, solo. Amén. Eso es un desierto. Por la soledad del camino. Está hablando de nuestro andar en el mundo. Amén. Miren, hermano, muchas de las cosas que hemos hecho han sido por eso, precisamente. Por la soledad que hemos sentido. Amén. Por la necesidad que hemos sentido. Jesús se encuentra con la samaritana y se ponen a hablar, ¿no? Y el Señor le dice, bueno, ¿querés que te dé el agua? Sí, bueno, dame de esa agua. Bueno, anda a buscar a tu marido. Entonces ella le dice, no tengo marido. Ah, le dice el Señor, bien dijiste, porque 5 tuviste y ninguno fue. Y este que tenés tampoco es. Y lo primero que uno hace que, ¡ja! Rápida la samaritana, ¿eh? No, pues es el primer pensamiento que uno tiene, ¿cierto? Pero sabe que cuando uno estuvo sumergido en el pecado, entiende que esa mujer tenía necesidad de algo en su corazón. Tenía falta de algo en su corazón. Y trataba de llenar esa soledad, esa tristeza o ese abandono con un hombre. Y no podía y se buscaba otro. Y no podía y se buscaba otro. ¿Por qué? Porque la necesidad que ella tenía en su corazón no se podía llenar con personas, ni con cosas tampoco. Necesitaba el agua que el Señor le estaba ofreciendo. Amén. Ahora mire, sigue diciendo, en la soledad del camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Mire, nosotros somos peregrinos en la tierra. Amén. Dice el apóstol Pablo. Pero sabe que el peregrino sabe dónde va. Amén. El peregrino, usted le pregunta a alguien que está peregrinando y le dice, escúcheme una cosita, usted no es de acá, ¿no? No, yo no soy de acá. ¿Y qué hace acá? No, yo soy peregrino. Ah, usted es peregrino. ¿Y a dónde va? A tal lado. El peregrino sabe dónde va. Amén. Sabe que esta tierra es de paso. Dice que Abraham, dice que era riquísimo. Así dice la Biblia, ¿eh? Pero ¿sabe que nunca tuvo casa Abraham? Vivió en tiendas. Y usted dice, viejo amarrete, ¿por qué no se hizo una casa? Y alguna hermana por ahí le dice, ¿viste viejo? Abraham era como vos, codito. No era así. Es que él esperaba la ciudad perfecta. Un lugar en donde verdaderamente era su hogar. Porque para él esta tierra no era su hogar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, no teníamos ciudad donde vivir, no encontrábamos. ¿Por qué? No porque fuéramos peregrinos como ahora lo somos, sino porque éramos pordioseros. Vivíamos como podíamos, donde podíamos. Y no estoy hablando físicamente, hermano, porque por ahí usted tenga una bonita casa. Estoy hablando de la necesidad del alma, ¿amén? Y mire lo que sigue diciendo. Hambrientos y sedientos. Bueno, hambre y sed ¿de qué teníamos? De justicia, de Cristo, de su palabra. Amén. Y su alma desfallecía en ellos. ¿Sabe qué es desfallecer? Fallecer es morirse, pero desfallecer es ir muriendo lentamente. Amén. Ir apagándose. Vio cuando ponemos las brasas, vamos a hacer un asado, ¿no? Y ponemos, y tiramos la madera y hace un fuego por acá arriba. Y después de un rato quedan las brasas, hacemos el asado, y después nos vamos a comer el asado, y ya cuando venimos ya hay menos brasas. Y después pasa un poco más de tiempo y las brasas, ¿qué pasa? Se apagan. Y se hacen ceniza.
Muy bien. ¿Y a la ceniza qué le pasa? Se la lleva el viento, hermano. Amén. Ahora, mire lo que sigue diciendo en el versículo 6. Entonces, ese entonces, ¿sabe qué quiere decir? Dice, bueno, tomaron una decisión. Querían cambiar, querían otra cosa. Se eligieron. Usted sabe que hay gente que no se acerca al Evangelio o a Cristo porque tienen miedo de cambiar. ¿Usted sabía eso? Hay gente que tiene miedo, hermano. Y usted va a decir, pero ¿cómo va a tener miedo, cabezón? Si te va mal, si te sentís solo y vas a estar lleno de Cristo, ¿cómo va a tener miedo? Tienen miedo. Algunos tienen miedo. Amén. Ahora, entonces, clamaron a Jehová. Amén. Y aquí es donde la mente de todos se va. Clama a mí y yo te responderé, porque te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, las dos cosas son ciertas. Clama a mí y yo te responderé. Entonces clamaron al Señor. ¿Y el Señor qué hizo? Respondió. ¿Y qué hizo? Les enseñó cosas grandes y ocultas a sus vidas y a la vida de muchos otros. ¿Amén? Pero primeramente la de ellos. Mire, clamaron a Jehová ¿en qué? ¿Cómo estaban ellos? Angustiados. ¿Qué es la angustia? La angustia es congoja. ¿Vio? Un nudo acá. Como el de la corbata, pero adentro, en la garganta. Eso es congoja. Pero también ansiedad. ¿Qué es la ansiedad, hermano? Miedo a lo porvenir. Y también temor. Amén. La angustia es una mezcla de todas estas cosas. Amén. Por eso cuando nosotros estamos angustiados, porque escúcheme una cosa. ¡Ay, los hijos de Dios no se angustian! Discúlpeme, hermano, ¿dónde dice la Biblia eso? La Biblia no dice que no vamos a ser angustiados. La Biblia dice que Dios liberta al angustiado, al menesteroso, al pobre, al afligido. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesucristo, pero confía, yo he vencido al mundo. Amén. A veces nos olvidamos de los grandes hombres y mujeres de Dios. Nosotros vemos a un Elías matando a 900 profetas. No, pastor, eran 450. Eran 450 de Baal y 450 de Acera. 900 profetas. Los pasó a cuchillo a todos. ¡Ah, el profeta de Dios! De golpe, la reina le dice, mañana a esta hora sonás. ¡Ay! Y me amenazó la reina. Y se le cayó el mundo. Se escapó, se fue, se tiró abajo de un árbol y dijo, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Mire la oración que hizo, hermano. Porque usted dice, no dijo así, así lo dijo. No lo dijo así. Oró al Señor. Señor, quítame la vida porque no soy... ¿Por qué? ¿Qué tenía? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se escapó? ¿Qué tenía Elías? ¿Sabe qué tenía? Miedo, temor. Estaba afligido. Amén. Estaba abatido. Y menos mal, hermano, que Dios nos responde muchas veces nuestras oraciones, ¿no? Porque mire si, ay Señor, llévate, Señor, ¿por qué no me matas? Bueno, listo, puf, ya está. Mire qué fácil que era.
Pero ¿sabe qué hizo el Señor? El Señor agarró, lo despertó, le dio pan, le dio agua, lo dejó dormir un rato más, después lo despertó de nuevo y le dijo, come y bebe porque largo camino te resta. Y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Cuando llega al monte de Dios, el Señor le dice, ¿qué haces acá? No, vine, Señor, porque tuve un vivo celo tuyo y solo yo he quedado. Entonces el Señor le dice, mira, yo no te llamé acá. Yo no te dije que vengas acá. Y no quedaste vos solo. Yo tengo 7.000 más que no han doblado sus rodillas ante los Baales. Amén. Ahora te vas y te ungís a este por rey, al otro por rey, y vas a ungir a alguien que va a quedar después de vos, y es Eliseo. ¿Sabe a qué lo mandó el Señor? A laburar. Usted, profeta, vaya, camine, levante, profetice, haga su trabajo. Y irónicamente, él le dijo, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. ¿Elías murió? No murió Elías. Elías y Enoc fueron los únicos dos de la Biblia que nunca murieron. Dice que Enoc caminó con Dios y que Elías fue levantado en un torbellino. Dios se lo llevó vivo. ¿Dónde estará? No sé, lo debe tener guardado en la mesita de luz, en una repisa. No sé dónde está, pero se lo llevó vivo. Amén. ¿Y cuál fue la oración de él? Quítame la vida. Hermano, tenemos que aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Así dice Romano. Ahora, sigamos. Dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Y qué hizo el Señor? Los libró de sus aflicciones. Aflicciones, sufrimiento físico o moral. Físico, o sea, en su cuerpo, en su alma o en su espíritu. Usted puede estar afligido. Amén. Y Dios lo liberó. Amén. Ahora sigue diciendo, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Otra vez lo que dice en el primero. No dice lo mismo, pero algo parecido. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Qué son maravillas? Son cosas excelsas, sublimes. Amén. Ninguno puede hacer maravillas. Las maravillas son cosas sobrenaturales. Amén. Al menos el sentido que le da el Salmo aquí es ese. Amén. Entonces dice, alaben al Señor por su misericordia. Dice, alaben la misericordia de Jehová. Bueno, la misericordia de Jehová y Jehová son la misma persona. ¿Amén? Acuérdense que es un atributo de Dios. Y después sigue diciendo, y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Tenemos que hacer conocidos, hermano, las maravillas de Dios. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿Qué ha hecho Dios en su corazón? ¿Qué ha hecho Dios en su familia? Eso es lo que usted tiene que compartir con otros. Amén. Si no fuera por Dios, si no fuera por Cristo, yo no estaría. Si no fuera por Dios, si no fuera por Cristo, yo no tendría. Amén. Exaltar las maravillas del Señor y agradecer, porque cuando uno alaba, hermano, alaba con un espíritu de agradecimiento, no solo de reconocimiento y engrandeciendo al Señor, sino de agradecimiento. Amén. El rey David decía que es el hombre para que tengas de él memoria. Agradecido, hermano, al Señor.
Vamos a seguir un poquito más, mire. Dice el 9. ¿Por qué tengo que alabar al Señor? ¿Por qué tengo que exaltar sus maravillas? ¿Por qué tengo que alabar su misericordia? ¿Por qué? Bueno, porque sacia al alma menesterosa. ¿Sabe que alguien menesteroso es alguien falto o necesitado? De una o de muchas cosas. Y yo le voy a dar este ejemplo. Hace poquito estuvimos predicando acerca de esto. ¿Se acuerda del joven rico que vino ante la presencia del Señor Jesucristo y le dijo: Señor, ¿qué me falta para la vida eterna? Tengo de todo, pero no tengo la vida eterna. ¿Qué onda? ¿Qué me falta? Bueno, ese era un menesteroso. Amén. Porque tenía todo, pero no tenía lo más importante, que era la vida eterna. Amén. Ahora, sigue diciendo, porque sacia al alma menesterosa. Bueno, no solamente, hermanos, somos necesitados de la salvación, sino de un montón de cosas más. Amén. Y sabe que cuando nosotros estamos en la tierra, el Señor nos prepara para que podamos llegar al cielo de la mejor manera posible. Amén. Él prepara nuestra alma, prepara nuestro corazón aquí en la tierra. Nos va puliendo, va tratando con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con nuestro corazón. Amén. Él va tratando con nosotros aquí. Para que cuando lleguemos al cielo, bueno, entendamos mucho mejor muchas cosas. Amén. Ahora, ¿por qué? No, pastor, cuando lleguemos al cielo el Señor hace stick y entendemos todo. Sí, pero el Señor nos forma aquí, hermano. ¿Se acuerda cuando la palabra de Dios habla del monte de las bienaventuranzas? Se empieza en la tierra y se sigue por la eternidad en el cielo. Amén. Se empieza en la tierra y se sigue por la eternidad en el cielo. Eso es ser bienaventurado. ¿Sí? Ahora, dice, y llena de bien al alma hambrienta. Bueno, el versículo 1 decía, porque Él es bueno. Y llena de bien el alma. Cristo cuando murió por nosotros, ¿por qué murió? ¿Por nuestras qué? Por nuestras almas. Entonces llena de bien nuestras almas. Él es bueno. O sea que su bondad viene a nuestra alma. Amén. Él nos llena de su bondad. Amén. Dice, y esto es literal, vamos a leerlo, mire. Si alguno se siente identificado, bueno, así fue. Algunos moraban en tinieblas, vivían en oscuridad y en sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Sabe qué da la idea de que esto? Que éramos prisioneros de la aflicción, que éramos prisioneros de el pecado, de la oscuridad. Amén. Pero mire por qué sucede eso. El 11 dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. O sea que uno, hermano, cae en prisión de aflicción, en prisión de tiniebla y oscuridad, cuando rechaza la palabra de Dios y el consejo de Dios. Amén. Y dice, lo dice de dos formas, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Amén. A la palabra de Dios. Y aborrecieron, tuvieron asco, aversión del consejo del Altísimo. ¿Y sabe por qué dice Altísimo? Porque hicieron caso omiso del consejo del que está por sobre todo, del que creó todo. Amén.
¿Qué quiere decir, hermano? Dios diseñó las cosas de una manera y de una forma. Y Dios dijo y dice lo que es malo y lo que es bueno. Aquellos que no hacen caso a eso, que no solo no le hacen caso, sino que se gozan quebrantando y rompiendo las leyes del Señor y se mofan de Dios, bueno, quedan ahí aprisionados, quedan encerrados en aflicción, en tinieblas, en sombra de muerte. ¿Sabe lo que es sombra de muerte? Es un temor constante, hermano. Amén. A la muerte o a cualquier otra cosa, es un temor constante. En tinieblas habla de lugares pecaminosos, oscuros, sombríos, tristes, cerrados. Y bueno, la aflicción es un sufrimiento. Usted a veces los ve en la calle gritando, somos libres, somos libres, somos libres. En el corazón no son libres. Hay aflicción. Amén. Están encadenados, están encarcelados. ¿Por qué? Bueno, por haber rechazado la palabra y el consejo de Dios. Pero hay muchos que van a llegar a tener el perdón de Dios. ¿Cómo? Así, mire. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien les ayudase. Bueno, hay un versículo que dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amén. Ahora, cuando nosotros leemos así, decimos, pero entonces es Dios el que los trabaja y el que los hace cargar. No, Dios permite que ellos se carguen de esas cosas, que se cansen de esas cosas, que trabajen de mala manera. Amén. El trabajo puede ser una actividad física, moral o hasta espiritual. Amén. Ahora, ¿Dios les permite? Sí. ¿Y después qué sucede? Bueno, los quebranta. Y no encuentran la salida, porque dice, y no hubo quien los ayudase. En muchos casos sí hay gente, familia alrededor que quieren ayudar, pero no saben cómo sacar. No pueden cómo sacar. ¿Por qué? Porque es una necesidad del alma. Y solamente Dios puede. Amén. Pero mire lo que dice después. Luego que clamaron a Jehová en su angustia. Otra vez. Amén. Fueron cerrados, fueron caídos, fueron trabajados, pero llegó un momento en que clamaron a Dios en medio del quebranto, de su angustia. ¿Y sabe qué pasó? Bueno, los libró de sus aflicciones. El Señor los libró, el Señor los rescató, el Señor los sacó. ¿Por qué? Bueno, en el 1 dice, porque es bueno. Amén. Y porque para siempre es su misericordia. Ahora, sigamos. Dice, mire de dónde los sacó. Porque yo digo los sacó, porque dice ahí los sacó. Pero en realidad tendríamos que, o al menos yo, ¿no? Cuando leo, decir, nos sacó. Amén. Nos sacó. ¿De qué nos sacó? De las tinieblas y de la sombra de muerte. Amén. Y rompió sus prisiones, o nuestras prisiones, o aquellas cosas que nos aprisionaban. Cuando nosotros venimos al Señor, hermano, mire, dice Pedro, el apóstol Pedro, ahí 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos sacó de las tinieblas, nos sacó de una vida de pecado, porque estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia, ¿no? Y de la sombra de muerte, de ese temor constante, ¿sí? Y rompió todo aquello que nos aprisionaba, que nos sostenía, que nos ataba. El Señor lo rompió. Mira, hermano, usted y yo tenemos que vivir libres. Tenemos que vivir en libertad. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y el apóstol Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. En vosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros somos templo y está el Espíritu Santo de Dios en nosotros, donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Amén. ¿Por qué? Bueno, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. El Señor nos hace libres, hermano. Y mire otra vez lo que vuelve a decir. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Sabe que en este capítulo, en el 107, son 43 versículos, pero en 5 versículos dice esta misma frase? Y vio que cuando Jesús iba a decir algo importante decía, de cierto os digo. Cuando el Señor hablaba ya se detenían todos, ¿no? Pero cuando el Señor decía, de cierto os digo, hasta las moscas paraban de volar, porque acá venía algo importantísimo. Y el Señor cuando repite algo 3 veces, es porque, bueno, acá está 5 veces. Amén. 5 veces. ¿Qué está 5 veces? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén. Tenemos que alabar, exaltar, adorar el nombre del Señor y lo que el Señor ha hecho y contarlo a los hijos de los hombres. Transmitirle al mundo lo que el Señor ha hecho. No, mire hermano, no le hable de la iglesia evangélica, hable de Jesucristo. Lo que Jesucristo ha hecho en sus vidas y en sus corazones. Y si alguno le dice, ay no, es que a mí los evangélicos no me gustan, venga a escuchar la palabra de Dios. Venga a escuchar la palabra de Dios. Porque en la iglesia en donde estoy yo, se abre la Biblia, se lee la Biblia y se enseña la Biblia. Amén. Quiero dejarle estos salmos para que usted los pueda leer. Salmos que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, nos hablan de la protección y del cuidado de Dios para aquellos que son sus hijos. Anote, Salmo 4, Salmo 7, Salmo 17, Salmo 23, Salmo 27, Salmo 34, Salmo 37 y el Salmo 91. Y hay uno más, el 46. Me olvidé de anotarlo ese. Mira hermano. Ay, ahora cambia el gobierno, ¿qué voy a hacer, Señor? Bueno, se me lee todos estos salmos juntos. Salmo 37, el 91 y el 46 el último. Ahí está. Se me lee todos estos salmos juntos, hermano. Para que usted pueda confiar en el Señor y saber cómo el Señor le guarda, le protege, le ama y le cuida. Amén. Porque el Salmo 107 nos habla que Él ha hecho libre a cada uno de nosotros para que nosotros demos a conocer lo que Él ha hecho en nosotros. Pero también habla del cuidado que Él ha tenido y tiene en nosotros. Amén. Termine de leerlo en su casa. Le faltan unos versículos hasta el 43. Amén. Pero, hermanos, guarde esto en su corazón, mire.
Usted tiene que entender que Cristo le ha hecho libre para que usted viva en la libertad de Cristo. Hágase esta idea. La palabra de Dios es su finquita, es su chacrita. Amén. Y usted tiene que vivir dentro de esa finca, de esa chacra, bajo esas leyes, bajo esas enseñanzas, bajo esos principios. Así camine en la vida y vaya donde vaya y haga lo que haga, Dios va a estar con usted siempre. Amén. Guarde eso en su corazón. Póngase de pie, vamos a orar.